Buenas noches, gente, ¿cómo estamos? Bueno, después de publicar la primera parte de esta historia, pasó algo que no me esperaba. Más de 200 personas dejaron sus comentarios pidiendo una segunda parte de la historia que conté anoche. O sea que esta es la extensión de la historia 9 de 10, porque la 10 de 10 va a ser la mejor historia que voy a contar de terror. La estoy guardando para mañana. La historia de esta casa había dejado muchísimos a ustedes intrigados, tanto a mí también. Al final me dejó como, ¿qué pasó? Entonces le escribí y le dije que me contara y justo hoy me contó todo y tengo todo de la segunda parte. Lo que están a punto de escuchar es la continuación de esta historia, de la primera. Y antes de empezar, él me hizo una aclaración sobre algo que había contado en la primera parte. Su empleado no escuchó el ruido. Cuando él lleva a su empleado a la casa porque decía que escuchaba cosas, él no escucha el ruido de su empleado. Su empleado ve que una silla se mueve sola. Entonces ahí cuando su empleado no volvió más a la casa. Y ahora sí, esta es la segunda parte de la historia. Mi historia comienza en barrio Crisol Norte. Yo había dicho Cristol Norte y muchos me han dicho, che Borja, Crisol, no Cristol. Bueno, Crisol Norte. Es una historia muy larga, pero pasaron miles de cosas y con el tiempo fui empezando a unir cada uno de los episodios que había ocurrido. Mi suegro un día apareció con una mujer que decía ser bruja. La verdad es que yo no creo en las brujas, pero acepté la supuesta ayuda que nos ofrecía. Nos sentó uno por uno en una silla en el patio y nos decía que nos abría o nos cerraba las chakras. En ese momento no les presté demasiada atención a algo que me dijo. Sin embargo, con el paso del tiempo y después de unir algunas cosas, terminé recordándolo. Me había dicho que yo tenía una entidad conmigo. Después de aquella tarde en la que vino la mujer, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero la mañana siguiente ocurrió algo extraño. Todas las puertas de las cosas que tenían puertas aparecieron abiertas. El placar, la cocina, el botiquín del baño, todo abierto. Nadie dijo nada esa mañana. Simplemente cerramos las puertas y seguimos con nuestras cosas. Nosotros solamente estábamos en esta casa los fines de semana, porque durante la semana no estábamos por cuestiones de trabajo. Pero cuando estábamos en esta casa, en la cocina comenzaron a escucharse ruidos peores que antes. Se escuchaban bolsas moverse, botellas que se caían y rodaban por el piso. Y esto pasaba todo el tiempo. Si no era una cosa, era otra. Mi suegro además, que solía trabajar afuera de la provincia y muchas veces volvió muy tarde o incluso pasaba varios días afuera de que regresara. Una tarde estábamos tomando mates en el patio. Desde donde estábamos sentados se veía la ventana de la habitación de mi suegro. Él no estaba en la casa y de repente escuchamos que alguien llegaba. Escuchamos el ruido de la llave entrando en la puerta. Después escuchamos cómo se cerraba. Escuchamos sus pasos, su suspiro cuando entraba a su habitación y hasta el ruido cuando se sentaba en la cama. No dijimos nada. Mi pareja simplemente dijo, ahí viene papá. Pero mi suegro no salía al patio. Entonces lo llamamos por teléfono. ¿Qué pasa?, le preguntó. Estamos en el patio, dale, vení a tomar mate. Y su respuesta nos dejó completamente mudos. Estoy entrando a Córdoba recién, esperen. La llamada estaba en alta voz. Nos quedamos mirando con mi señora sin saber qué decir. Le expliqué lo que acabamos de escuchar y él me respondió. Ya voy a ver quién entró. Fuimos a buscar por todos lados, revisamos toda la casa, pero no encontramos absolutamente nada. Todas las puertas estaban cerradas con llave y no faltaba nada. Pero les juro que mi pareja y yo habíamos escuchado exactamente sus mismos suspiros y su forma de entrar. Ese episodio quedó ahí. Uno más para sumar a la lista de tantos. Pasó tiempo y una tarde llegaron los dueños de la casa por un supuesto problema con la presión de las canillas. En ese momento mi pareja me decía, no cuentes nada. Nos van a tratar de loco esto, no les digas que nos asustan. Y ellos se fueron al patio a hablar con mi suegro, pero yo no podía quedarme con la duda. Así que no me quise, le pregunté. Che, ¿acá murió alguien? La dueña como que me miró sorprendida así. ¿Por qué preguntas?, me dice. Entonces me contó que su mamá había vivido sola allí y que había fallecido en el hospital. Yo le dije, ¿y qué? Pero ella me respondió, ¿qué viste? Le expliqué que había visto, sentido y escuchado cosas extrañas.
También le conté que los vecinos se habían quejado por distintos motivos. En ese momento ella me interrumpió, llamó a su marido y le dijo: escuchá lo que le pasa a ellos. El hombre escuchó pero no dijo nada. Entonces la dueña señaló una habitación que nosotros utilizábamos como depósito. De ahí salen los ruidos, me dijo. Yo le respondí. Ahí empezó todo. Entonces me contó algo que jamás me hubiera imaginado. Me dijo que esa habitación en realidad había sido un patio de invierno y que su hija veía allí a una mujer con un nene. Por ese motivo se habían ido de la casa y decidieron alquilarla. Yo pensé que era mentira, me confesó, pero ahora les creo. Tiempo después me enteré de que el dueño de la casa hacía regresiones. No sé muy bien cómo funciona eso, pero según entendí era como algo relacionado con hipnotizar a las personas para intentar ver o conocer sus vidas pasadas. La cuestión es que el tiempo pasó, yo me fui de aquella casa. Mi hermana había sido mamá y fui a conocer al bebé. Estaba en su habitación cuando sentí que entraba una mujer. La mujer comenzó a hablar con mi hermana sobre ángeles y chakras. Eso me llamó la atención, así que me acerqué para escuchar. Cuando la mujer me vio, se quedó callada. Mi hermana entonces le dijo: no hay problema. A él le pasaron muchas cosas raras. Puedes seguir hablando con tranquilidad. Me puse al lado de mi hermana y entonces esta mujer me miró y me preguntó: ¿quién es la mujer que está a tu lado? Yo le respondí: mi hermana. Pero ella me dijo: no, ¿tu mamá vive? Le contesté que mi abuela había muerto y que yo ni siquiera la había conocido. Entonces le pregunté por qué. Y me respondió: porque hay una entidad femenina con vos todo el tiempo. Y ahí quedó todo. Yo pensé que quizás me estaba cargando o que simplemente estaba diciendo cualquier cosa. Después llegó la pandemia y durante ese tiempo empecé a sufrir ataques de pánico. En ese momento estaba viviendo en un pueblo de Córdoba y me recordaron hacer Reiki como parte de la terapia. Fue mi primera clase, pasaron unos minutos y yo estaba acostado sobre una camilla y según tengo entendido durante la sesión la persona que hace Reiki no debería tocarte. La cuestión es que en un momento la mujer que estaba haciendo la sesión hizo una especie de suspiro como si se hubiera asustado. Yo no abrí los ojos, pero unos segundos después sentí que alguien me acariciaba la mejilla. Al poco tiempo terminó la sesión y la mujer estaba completamente pálida. Le pregunté: ¿estás bien? Y me respondió: no. Entonces me preguntó: ¿sentiste algo? Yo le dije: sí, usted me tocó la cara. Pero ella me respondió: yo no fui. Y agregó: una mujer me agarró las manos, después me pidió un favor: no vuelvas más. Y ahí fue cuando empecé a unir todos los cabos. Primero estaba aquella mujer que había ido a la casa y que me había dicho que tenía una presencia femenina cerca. Después aquella mujer que conocí en la casa de mi hermana, que sin saber nada de lo que me había ocurrido, también me dijo que había una entidad femenina conmigo todo el tiempo. Y finalmente pasó lo del Reiki. 3 situaciones completamente diferentes. 3 momentos distintos de mi vida. Y todos ellos apareciendo la misma idea: una presencia femenina. Por eso empecé a preguntarme si aquello que había estado en aquella casa podía haberse quedado conmigo. Yo no quiero creer que lo que estaba en aquella casa me lo traje encima. Pero después de todo lo que viví y de todas las cosas que fui atando con el paso del tiempo, es una pregunta que todavía me hago. No sé si tengo a alguien o si vos conoces de alguien que pueda saber del tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se llevó a esa persona de la casa? Ahí está la foto de la casa.